este día. Gracias por traducir. Bien, este día vamos a estar platicando sobre el reflexivo. Para este día tenemos dos temas. El primero de ellos es el reflexivo y tenemos un tema más adelante. El reflexivo, como su nombre lo indica, pues es algo que se refleja. Veamos el concepto que tenemos por acá. El modo reflexivo es aquel que indica que el resultado de la acción realizada por el sujeto de la oración recae en el propio sujeto. Dicho de otra manera, el sujeto y el objeto directo de la oración tienen el mismo referente real. Dicho en otras palabras, o en español, el reflexivo es tal cual como miramos la imagen de la niña, ¿verdad? En la niña se está viendo en un espejo y su reflejo, pues, ella lo puede ver, le rebota a ella su reflejo o refleja el espejo la imagen de ella. Un verbo o el reflexivo, el modo reflexivo es justamente eso. Es cuando un verbo transitivo, que como su nombre lo indica, debe transitar, deja de transitar y se convierte en un verbo reflexivo. Es decir, que en lugar de transitar de mí a otra persona, va a rebotar de mí para mí. Eso es un reflexivo. Cuando una acción la voy a hacer yo para mí mismo. Eso es un verbo reflexivo, es un modo reflexivo. Y eso es de lo que vamos a estar hablando este día. Bien, tenemos un verbo acá que es el verbo querer, el verbo negui. El verbo negui nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos conjugado en otros modos, pero ahora lo vamos a convertir en reflexivo. Para convertirlo en reflexivo, lo primero que quiero que hagamos es que lo conjuguemos en presente simple, para entender cuál va a ser la diferencia entre el verbo normal en presente simple y el verbo en reflexivo. Por ejemplo, para naja, yo diría naja nik negi. Y desglosemos esta palabrita. Ni es yo. La K me está indicando que es él o ella, ¿verdad? A otra persona. Y pues negi es el verbo querer. Naja nik negi. ¿Cómo me quedaría para taja esta conjugación? Taja. Tiknegi. Taja tiknegi. Para yaja, ¿cómo nos quedaría? Ginegi. Yaja ginegi. Para tejemet. Tiknegi. Tiknegit para mejemet. Anginegi. Anginegit. Y para yejemet. Kinegi. Ginegit. Así es. Entonces aquí tenemos la conjugación normal, la conjugación que pues ya digamos sabemos hacer y esto es en presente simple, pero ahora lo que necesitamos hacer es este verbo en reflexivo. Antes de comenzar a ver esa conjugación, quiero decirles que un verbo transitivo, cuando se convierte a reflexivo, se convierte en un verbo intransitivo. Ese es un cambio que vamos a encontrar en el verbo. Entonces, cuando yo agarro un verbo transitivo y lo vuelvo a reflexivo, este va a cambiar y se convierte en verbo intransitivo. Por lo tanto, la conjugación del verbo va a ser como si fuera intransitivo. Bien, ahora, ¿cómo lo pasamos a transitivo? Tenemos para naja, ya sabemos que, bueno, mejor veamos el verbo negi aquí. Este es un verbo transitivo.
tiene el guioncito ahí porque es transitivo. Al hablar, yo digo yo quiero algo, yo quiero un mango, yo quiero a una persona, yo quiero tal cosa. Entonces, yo quiero y tengo que decir a qué o qué quiero, a qué o a quién. Entonces, el problema acá es que yo no quiero querer a nadie más, ni a nada más. Yo me quiero querer a mí mismo. Entonces, ¿cómo expreso esa idea? Vengo yo y entonces le agrego mu. El mu es lo que hace reflexivo a los verbos en náhuatl, el mu. Entonces me queda munegi. En ocasiones estos verbos, cuando yo les lo vuelvo reflexivos, cambian totalmente. Algunos sufren un pequeño cambio, otros no cambian para nada y otros sí cambian rotundamente. Vamos a ver cuando estemos haciendo los ejercicios que van a haber unos que cambian rotundamente, se vuelven otra cosa totalmente. Con el verbo querer pasa algo similar. Con el verbo querer, bueno, quiero platicarles y decirles que los verbos reflexivos en náhuatl o el modo reflexivo en náhuatl no es tan normal. En náhuatl usted no se anda queriendo, usted no se anda pegando, usted no se anda hablando, no se anda huyendo. En náhuatl, el que usted ocupe un reflexivo es raro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hablar en Castilla, en español y ocupar reflexivos. Yo me quiero, tú te quieres, nosotros nos queremos y decimos, y los decimos tan naturales y normales, pero en náhuatl los reflexivos no son tan normales. En clase, la otra semana con Nancy Insista, podemos hacer estos ejercicios y comparar varios verbos, ¿verdad? Entonces usted va a escuchar que a ella hasta le va a generar risa, porque son raros, es raro escuchar los verbos reflexivos en náhuatl. En náhuatl, pues no se suelen ocupar tanto. Bueno, algunos que otros, bailar, bañarse, me refiero a eso, pero otros verbos como quererse, eh, como pegarse, o sea, son un poquito raros porque no son eh, cosas como que, como que cualquier persona normal, digámoslo así, haría, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es que suena un poquito extraño todo eso. Eh, pero pues es necesario que miremos los reflexivos porque de alguna u otra manera pues los vamos a ir ocupando. Entonces tenemos munegi por acá, nos quedó y el verbo cambió, ya no es querer, quererse es uno de sus significados que puede tener, pero el significado principal que adopta ahorita sería necesitar. Usted dice Nahani Munegi, yo necesito. También podría entenderlo como yo me quiero, sí, como yo me quiero. Aunque cuando usted dice Nahani Munegi, ¿qué te pueden decir si uno no complementa? Entonces, pueden pensar que usted está diciendo, yo necesito algo que necesita en su vida. Entonces, lo vamos a conjugar como necesitarse o quererse, pero quererse pasaría como a un segundo plano. Bien, ahora, como se volvió verbo reflexivo, pero al mismo tiempo se volvió intransitivo, lo vamos a conjugar como un verbo intransitivo. ¿Cómo me quedaría con naja? Naja Ni. ni Monegi. munegi, ¿verdad? Naja ni munegi. Ahora, para bajarle un poquito la rarez o dejar claro qué es lo que queremos decir a estos verbos, es necesario que usted le complemente y le ponga, por ejemplo, cel. No sé si se recuerdan qué significa cel, Solo. solo. Así es. Y a cel usted le puede poner los 6 posesivos. Pues dependiendo de a quién se quiera referir, vean. No los 6 de una vez. Entonces, para Naja, ¿cuál posesivo vamos a ocupar? No.
Naha nimunegi nusel. Yo me quiero yo solo. Ahora, acá, además de esto, nosotros podemos ocupar otra forma, que es poner el pronombre personal, en este caso es naha, y completarlo con san. Naha-san. Nusel sería como mi soledad, como mi solo, y nahasan es yo solo. Entonces, ambas palabras prácticamente significan lo mismo y usted puede intercalarlas o usarlas a su gusto. A excepción de que esta forma, la segunda, solo puede hacerse con naja, con taja y con yaja. Ahora, vámonos con taja. Bueno, perdón, regresando a naja nimunegi nusel o nahasan, usted está diciendo yo me quiero yo mismo. O yo me quiero, o yo me necesito yo solo. De hecho, yo me necesito, se lo entenderían como primera opción. Eh, pero se sobreentiende que es que también se quiere usted mismo. Para taja, ¿cómo nos quedaría la conjugación? Taja, taja, Timunegi. timunegi. Ajá, taja, timunegi, Musel. musel, ¿verdad? O Tajasan. ajá, taja, masan, tajasan. Entonces nos queda tú te necesitas tú sola o tú solo. Eh, bien, y ahora con yaja, ¿cómo nos quedaría? Yaja, Munegi. yaja, munegi. Munegi, ¿cómo nos quedaría con cel? Isel. Isel o Yahasan. ajá. Ahora, ¿cómo nos quedaría con tejemet? Acordémonos que con tejemet ya no podemos ocupar el samber, el pronombre masan. Ahora solo nos quedamos con cel. ¿Cómo nos queda con tejemet? Timunegit. Timunegit y con cel. Amusel. Tesu. Estamos en Tejemet, Tejemet. perdón. En tejemet, ¿cómo nos quedaría? El posesivo para tejemet, ¿cuál es? Tusel. Tusel, así es. Timunegi tusel. Nosotros nos necesitamos nosotros solos o nosotros nos queremos nosotros solos. Ahora para el mehemet, ¿cómo nos quedaría la conjugación? Anmehemet, Almonegit. anmunegit. Ujú. Y nos queda con cel, ¿cómo nos queda? Oisian Musel. Así es, anmusel. Y por último, nos tenemos para yehemet. ¿Cómo nos queda para yehemet? Munegit. Munegit y con cel. Insel. Incel, así es. Y tenemos ahí las conjugaciones en presente simple, digámoslo así. Ahora, en reflexivo, ahora también usted lo puede hacer en, en imperativo. Y tenemos entonces 3 imperativos. Shi munegi, shimunegi musel, necesitate vos sola o vos solo o querete vos solo, ¿verdad? Y también shi munegigan
Ein Musel. Quiéranse ustedes solos. Necesítense ustedes solos. Y también podríamos decir Timunegigan Tusel. Y ahí están los tres imperativos. El primero es para Taja, el segundo es para Mehemet y el tercero es para Tehemet. Esas son las las 6 conjugaciones en presente más los 3 imperativos que usted puede hacer en reflexivo. Le cuento algo más. La tarea o el examen que ustedes están preparando lo van a entregar no este sábado, sino el próximo sábado. Los modos llegan hasta esta clase. Lo que veamos hasta esta clase es lo que usted va a incluir en esa tarea. Lo de la otra semana ya no entra. Lo único que va a entrar de la otra semana es los 6 verbos intransitivos, perdón, los 6 verbos irregulares, las 6 conjugaciones de verbos irregulares que les voy a dar, los 6 de Yahweh y los 6 de with en presente simple, porque en presente simple no se los he dado. Entonces, solo eso les voy a quedar debiendo, las 6 conjugaciones de Yahweh y las 6 conjugaciones de with en presente simple. Solamente les voy a deber eso y pues ya, tienen estos días de esta semana y la otra semana para trabajar en la tarea. Hasta lo de ahorita es lo que va incluido en ese documento que están preparando. ¿Preguntas? Y para el negativo del imperativo se hace como los otros. Ah, sí, es igual. En este caso usted diría ma shimunegi, ma shimunegigan y tesu timunegigan. Ujú. Es igual. Así es. Entonces, con reflexivo, solo estos, solo haría los 6 con naja, taja, yaja, tejemet, anmejemet y yejemet y los 3 imperativos en el modo reflexivo. Solo le salen 6. Y tenga en cuenta que los reflexivos solo se pueden hacer con verbos transitivos, ¿verdad? O sea que la mitad de los verbos con los que usted está trabajando no van a llevar reflexivos. ¿Por qué? Porque son intransitivos y con los intransitivos no se puede hacer reflexivo. Bien. Vamos a entonces hacer una práctica si no hay preguntas. Bien, acá hay una serie de verbos. Lo que vamos a hacer es que en voz alta dice el verbo que usted agarró. Así nadie más le agarra el verbo que usted está agarrando. Agarre uno que le guste, lo dice en voz alta y lo conjuga. El que escuchen, ese pues no lo van a poder agarrar, ¿verdad? Nahanik negi altía, bañar. Muy bien. Compañeros, los demás. Nahanegi chi, no, suena raro. Chivo, se puede, aunque suene raro. Chihuahua. Ajá. Sí, se puede. Chihuahua hacer, ¿verdad? Ujú. Nahanik negi ilguía. Ilguía, muy bien.
Bien, en lo que están ahí conjugando, les voy a platicar algo, porque una compañera agarró un verbo especial. Vamos a comenzar por ahí. Antes de que comiencen, mejor, vamos a copiar una regla. Y esta sería, escriban por ahí. Si el verbo inicia con vocal, si el verbo inicia con vocal, al unirlo con mu, al unirlo con mu, debemos probar sonidos. Debemos probar sonidos. Al unirlo con Moody. Al unirlo con mu, M-U, debemos probar sonidos. Ahí, y en caso no nos suene bien, y en caso no nos suene bien con mu, debemos quitarle la vocal U al reflexivo. Debemos quitarle la vocal U al reflexivo. Veamos un par de ejemplos para que me entiendan un poquito. Tenemos aquí, por ejemplo, inaya. Inaya es el verbo esconder algo. Esconder una cosa, esconder algo en específico. Inaya. Este es el último verbo de la primera columna. Ahora, imagínese que usted está intentando hacerlo reflexivo y usted dice mu inaya. Y usted dice, ya me quedó reflexivo, mu inaya. Pero usted comienza a probar sonidos y dice, suena bien raro, mu inaya. Algo le pasa a este verbo, dice usted. Entonces, usted comienza a probar sonido y dice, le voy a quitar la U al reflexivo, a ver cómo me queda. Y entonces usted dice, minaya, minaya. Y dice, ah, este sonido es más agradable. Entonces, compare mu inaya y minaya. ¿Cómo se oye mejor? Sin la U, ¿verdad? Mu inaya suena raro. Minaya suena mejor. Entonces es minaya. Es decir, que al mu usted le quitó la U porque no sonaba bien. Tenemos, por ejemplo, el verbo altía, que es el verbo que la compañera ha agarrado. Ahí, ese se lo vamos a dejar a ella. Pero tenemos el verbo mihtutía para que ella decida si se lo va a quitar o no. Y tenemos el verbo ihtutía, que es bailar algo, hacer bailar algo. Usted prueba mu ihtutía o mihtutía. Usted dice, ah, como que suena mejor sin la vocal, dice usted. Mihtutía, bailar. Mu ihtutía, bailar algo más. Queda mejor sin la U, ¿verdad? Mihtutía nada más. Es decir, que cuando usted está diciendo mihtutía, está diciendo yo me bailo. ¿Por qué? Porque su cuerpo es suyo, ¿verdad? Usted mueve su cuerpo, pero su cuerpo es suyo. Entonces usted está moviéndose, está bailándose. Vámonos a otros verbos, por ejemplo, ilguía. Ilguía. Usted prueba y dice mu ilguía o milguía. ¿Cuál de los dos suena mejor para ustedes? ¿Muilguía o milguía? Sería Milguía. Y así. Muilguía, ¿Cómo? muilguía, con la Sí. U. Con U, de hecho es con U. Muilguía. Es con U. Tenemos el verbo ita, por ejemplo. Muita. Muita o mita.
¿Qué dicen? ¿Con U Muita. o sin U? Ita. Con U, quizá. Con U. Ujú. Sí, muita. Sí, muita es verse, pero les cuento que no siempre va a ser dependiendo de qué es lo que usted se mire. ¿Verdad? Digamos, si usted se ve las manos o si usted se ve como en un reflejo, eso es muita. Ya si usted se está viendo su cuerpo, pero revisándose, digamos, ay, hoy me amaneció una roncha, hoy tengo un grano, hoy tengo una picada, hoy, esta ropa no me queda tan bien, pero se está viendo usted a usted misma, entonces usted usa mu pepeta. Eso es verse, pero revisándose. Mu pepeta, mu pepeta. Ya muita sería solo cuando usted se ve en un reflejo, en un espejo, se ve sus manos. Entonces, es como verse nada más, pero sin prestar atención, pues se ve y no pasa nada. Ya si usted le presta atención, tengo aquí una cana, dice usted, o algo tengo nuevo, entonces un lunar y no me había dado cuenta. Entonces usted ya es mu pepeta, ocupa el verbo mu pepeta. Bien. Por ejemplo, Ana también tenemos mu ana o mana. ¿Cuál verbo, cómo sería? ¿Muana o mana? Mana, quizá. Mana. ¿Quién más? ¿Quién más? Humana. Mana. Mana existe y es el verbo cocinar. No, con U iría, por eso, ¿verdad? Sí, entonces sería muana. Así es, porque si no nos podemos confundir con el otro verbo. Entonces es con muana, guardarse. Por ejemplo, las monjas dirían nahani muana. Nahani muana palnutegutiut. Yo me guardo para Dios, diría la monja o el sacerdote. Entonces es con U. Entonces aquí no hay una regla en específico para decidir si va a ir con el mu o sin el mu cuando empieza con vocal. Ahí es cosa de que usted comience a probar sonidos. Yo no le puedo decir, con A se la quitas, sin A no se la quitas, porque no es así. Hay verbos que empiezan con A y solo llevan M y no llevan MU. Entonces es algo de sonido. Igual con la I, no le puedo decir, solo los verbos con I, porque no es así tampoco. Entonces solo es cuestión de sonido. De ahora en adelante, esto del sonido se va a volver mucho más común de lo que usted piensa. Hay temas más adelante donde solo su oído va a tener la respuesta. Entonces, no hay como una regla en especial en algunos modos y usted lo va a ver más adelante y va a tener que confiar en su oído, pero para eso también va a necesitar pronunciar bien. En náhuatl, si algo no suena bien es porque no existe esa palabra o porque usted lo está pronunciando mal. Entonces, necesitamos aprender a pronunciar bien para que podamos escuchar bien. Ahora, otra cosa, si ustedes se fijan, en el último verbo que está en la segunda columna, hay un verbo que tiene 3 asteriscos y este es ishatía. ¿Cuál sería la excepción del por qué nosotros no podemos agarrar un verbo transitivo y volverlo reflexivo? Las excepciones a los reflexivos serían si este verbo ya existe en intransitivo, usted no lo puede hacer. Porque ¿para qué? Si algo ya existe, como para qué se va a tomar la molestia de hacerlo si ya hay un verbo en especial para eso? Más claro, imposible. El verbo ishatía. Ishatía es despertar a alguien más. Usted no podría decir ni mu ishatía. ¿Por qué? Bueno, en ese caso tendría que salirse de su cuerpo
hablarse o moverse mientras está dormido y volver a entrar y despertar. Es algo imposible, ¿verdad? No se puede hacer eso. Entonces también tiene que ver con el nivel de coherencia que usted vaya a querer expresar. Entonces, eso sí ya sería imposible, ¿verdad? Salirse de su cuerpo, hablarse o moverse y para despertarse, volver a entrar y despertar. Entonces, es algo incoherente, no se puede hacer. Tampoco se puede hacer, pues, porque el verbo también ya existe en intransitivo. Despertarse es isa. Nahanisa, dice usted. Yo me despierto. Nahanisa, yo me despierto. Entonces ya existe en intransitivo. ¿Para qué me voy a tomar la molestia de de transformar este verbo que ya existe en reflexivo, si ya existe? Entonces, no sería por gusto, ¿verdad? Sería, eh, primero estaría mal, estaría perdiendo mi tiempo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ese verbo no exista en intransitivo y que sea coherente lo que nosotros queremos expresar. Bien, en lo que están conjugando, voy a platicarles o les voy a ir leyendo los verbos cómo quedarían en reflexivo, porque hay unos que sí cambian. Escuchar, pues quedaría escucharse, ¿verdad? Escucharse. Ilguía quedaría decirse. Tasujta quedaría amarse. Talía es uno de los verbos que cambia. Con talía, usted, cuando usted dice najanik talía, es yo lo pongo en algo en algún lugar. Pero cuando usted lo vuelve reflexivo, este verbo cambia. ¿Por qué? Porque deja de significar poner y significa sentarse. Cuando usted se sienta, también se pone en algún lugar. Usted se pone en la silla, usted se pone en la banca, usted se pone en el sillón, pero lo vamos a traducir como sentarse. Entonces, cuando yo digo naja ni mutalía, yo me pongo, o literalmente estaríamos diciendo yo me siento, ¿verdad? Yo me siento. Entonces cambia talía y se convierte en sentarse. Ita no cambia, quedaría como verse. Mumachtia cambia rotundamente el verbo machtia. Machtia es enseñar a alguien algo, pero mumachtia ya sería aprender. En náhuatl, no sé si se recuerdan de esto, pero en náhuatl la persona es la única responsable de su aprendizaje. Si usted no aprende, sea lo que sea que esté estudiando, es porque es su responsabilidad. En náhuatl, usted se enseña a sí mismo. Usted se permite aprender a usted mismo. Entonces, usted puede tener 1000 libros y si quiere se los aprende, si quiere no aprende nada de ellos. Entonces, mumachtia es enseñarse y enseñarse se convierte en aprender. Entonces, machtia deja de ser enseñar y se convierte en aprender. Maga es darse. Esto es algo bien curioso porque el verbo maga también en náhuatl se ocupa para decir pegar. Me refiero a pegar de golpear a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño o la niña está de inquieto o de inquieta, usted va a decirle, Niunimets maga, te voy a pegar, te voy a dar, pero no es que le va a dar algo, ¿verdad? Sino un cinchazo o una nalgada. Entonces, maga también se ocupa para eso, para el golpear. Abrazarse no cambia. Paleguía, ayudarse. Mu paleguía, ayudarse, no cambiaría. Tagulía, regalarse, tampoco cambiaría. Agua, regañarse. Ishmati, conocerse. Chalúa, pegarse. Minaya ya es esconderse, ¿verdad?
Mugetza sería pararse o levantarse. En la mañana usted se despierta, pero también ni mugetza, yo me levanto. Ilguitía es enseñar algo o mostrar algo. Muilguitía es enseñar algo, o sea, mostrar pues algo. Mumutía es asustarse o preocuparse. A veces, ¿por qué significa asustarse o preocuparse? Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar cosas. Ay, pero es que si llueve y no entra mi ropa y no sé qué, usted se está asustando, pero al mismo tiempo se preocupa. También, bueno, cuepa, esta es una palabra bien interesante porque puede tener varios significados. Cuepa significa voltear algo. Por ejemplo, una tortilla está de un lado y usted la voltea. Naja ni cuepa, yo la volteo. Pero cuando usted ya le pone reflexivo, cambia su significado. Y el primer significado sería regresar. Naja ni mucuepa, yo me regreso. El segundo significado sería convertirse en algo. Ahora, les explico una diferencia entre cuepa y muchigua, que las dos palabras significan convertirse o hacerse en algo. Cuando usted dice naja ni mucuepa, Gensegu Yamet, yo me voy a convertir como en un cerdo, ¿vea? Digamos que usted sea brujo o bruja, ¿vea? Entonces se va a convertir en un cerdo. Usted va a decir, Naja ni mucuepa. Yo, pero cuando, digamos, usted va a decir esa palabra, pero cuando ande de cerdo, no cuando esté de gente. ¿Por qué? Porque usted dice, yo me regreso, o sea que se convierte, pero a su forma inicial, eh, se convierte nuevamente en lo que es, pues que es una persona. Entonces, sería una conversión a la inversa. O sea, se está convirtiendo en lo que su forma real es, en lo que realmente es. Eso es convertirse, pero de atrás para adelante. ¿Ve? Se convierte en algo que es. Ahora, si es al revés, ustedes dicen Nahani Muchiwa, yo me hago, yo me convierto en, digamos, si usted no es eso, usted puede decir Nahani Muchiwa Gen Seguyame, yo me voy a convertir como en un cerdo. Usted en su forma humana dice que se va a convertir ni Muchiwa, yo me hago, me convierto, porque es su forma original y se convierte en algo que no es. O por ejemplo, si usted está estudiando para ser doctor, por ejemplo, Niu ni Muchiwa Setapachtiani, yo voy a convertirme en un doctor. Niu ni Muchiwa Tixe Tamachtiani. Entonces, en lo que usted está estudiando, ¿vea? Usted se va a convertir en eso porque su forma original es una, pero va a alcanzar otra forma, se va a convertir en otra cosa. Y tenemos altía, que es bañarse, maltía, que sería bañarse, mixtutía, bailar, bailarse. Muguiga, con muguiga esto es bien interesante porque en Castilla no decimos esto, pero por ejemplo, si usted va en un carro manejando o en una bicicleta o en una moto, usted puede decir, Naja ni muguiga, yo me llevo. En náhuatl usted se lleva a sí mismo. Naja ni muana, esa se guarda, ¿verdad? Como que se guarda por algo o por alguien. Ni muchigua, ya les expliqué un poquito más o menos, o hacerse algo a sí mismo, ¿verdad? Ni muchigua. Munutza, llamarse a sí mismo. Mutactanilía, preguntarse a sí mismo. Mutuctía, mandarse a sí mismo. Algo que no les mencioné con tagulía, que es regalar, es que, por ejemplo, usted dice, Naja ni mutagulía, yo me regalo. En náhuatl, cuando usted se invita solo a un lugar, te dicen que vos solito te regalaste. Entonces es Naja ni mutagulía o ni mutaguli. Yo me regalé solo. Naja ni mutaguli, nusel.
Yo me regalé solito. O sea, como yo me ofrecí solo para hacer algo. ¿Ve? ¿Cómo estamos? ¿Hay preguntas? Yo tengo dos. ¿Sí? Una es de, para los ejemplos que vamos a hacer, este, eso de que pierden la U ¿Sí? de mu y el verbo, es solo para pasarlos a intransitivos, ¿verdad? Es solo para volverlos a reflexivos. Ah, eso, perdón. Ajá. Ajá, sí. Así Ah, es, ok. pero no siempre, ¿verdad? Ahí es de probar el sonido y ver si lo va a perder o no. Ajá. Mm, Pero, por ejemplo, yo digo que en altía, si pierde la U, Sí, sería maltía. así es. Ah, entonces sí sería ni maltía, Así timaltía y es. así. Ah, Sí, ok. así es. Y la otra pregunta era de Maga, Sí. que como dijo que también era pegar, Ajá. darse, ¿va? Ajá. No, no solo significa darse, ¿verdad? O sea, pegarse. Sí, no, no, no. Significa dar algo. Digamos, a veces uno se da algo. Me voy a comprar esto, dice usted. Me voy a dar esto a mí mismo. Entonces, sí, sí se podría ocupar en ese sentido. Ajá. De darse Ah, algo, como regalarse algo para uno mismo. O ya. Y también el pegarse. golpe. Ajá. Ajá. Payush. Bueno. Bien. ¿Quién ya terminó con la conjugación? Naho, Muy bien. Diga. verbo era chiwa. Ajá. Entonces sería naha, nimuchiwa, musel o nahata. Taha, timuchiwa, musel o tahata. Yaha, muchiwa, isel o yahasa. Tehemet, timuchiwa, tusel. Amehemet, amuchiwa, amusel. Yehemet, muchiwa, isel. Y los imperativos, perdón, serían chim, shi, mu, chiwa, musel, shi, mu, chihuahua, amusel y timus, chihuahua, tusel, Ejé. también los negativos. Ah, sí, los hizo. No, pero vaya, sería mashimuchiwa, musel, perdón, mashimushiwakan a musel, ma, no, tesu, ¿verdad? Tesu, Ujú. timuchiwakan tuse. Ujú. Eso Muy sería. bien. Gracias. Quien ya terminó puede decirlo. Ay, Nitamik. Muy bien. Diga. Altía, bañar. Nimaltía, nusel, Ajá. nahasan. Timaltía, musel, o tahasan. Maltía, isel,
Oyahasan, Timaltiat, Tusel, Maltiat, Musel, Wan Maltiat, Insel. Sí, Y los imperativos perderían la A, ¿verdad? sí, así es. Entonces sería Shimalti, ajá, sí, ¿verdad? Sí, Shimalti. Shimalti, Musel, Sí. Shimaltigan, Musel, Juan, Timaltigan, Tusel. Así es, Timaltigan. Muy bien, gracias. Ernesto, Hola, ¿qué hola. le falta? Milguía. Sí, Yo aquí estoy teniendo detalles, Tamastiani. ya. ¿Qué le da problemas? Si quiere, No, diga lo lo que dijo. tiene. No, ajá, quedaría ni Milguía, Eso, muy y guía, muy guía. Aquí no pierde la U. Timulguía, y entonces sería Sí, ni muy Mul- guía, ti muy guía. ni Mulguía, Timulguía, Muilguía, Timulguía, Sí, Amuilguía, sí, luego después sería Nimulguía Nusel, ¿verdad? Timulguía Musel, ajá. hasta ahí lo llevo. Sí, solo le falta el cel con las otras personas. Y con in no le escuché. Con el último sería muy guiat incel, ¿verdad? El último. Con ese terminaría. Y los imperativos que sería shimuilwi, shimuilwigan y timuilwigan sería el último imperativo. Sí. Timu y Ti, ¿verdad? Shi, timuilwigan sería el último. Sí. Payush, Payush. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar en esto que nos queda de la clase de un verbo, bueno, perdón, del siguiente tema en náhuatl. El siguiente tema es la toponimia náhuatl de Guxgatan. ¿Qué significa eso? La toponimia, pues son los nombres de los lugares en náhuatl. Lo que ustedes están viendo acá en la pantalla es el ideograma que representa el nombre del Salvador o que representaba el nombre del Salvador desde el río Lempa hacia el occidente del país. ¿Qué es eso de un ideograma? No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, para los egipcios son jeroglíficos, ¿verdad? Para los mayas son glifos. Para los nahuas no había una escritura como tal, por eso es que usted cuando pregunta, ¿y cómo digo escribir? Dicen ustedes. Y yo les digo, escribir no existe. ¿Por qué? Porque antes no se escribía, sino que la forma en la que antes se representaba era por medio de dibujos. A estos dibujos se les conoce como pictografía o pictograma. Una pictografía es una imagen que representa una palabra o algo. Ahora, cuando unimos estas pictografías, forman ideogramas. Y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es un ideograma. ¿Por qué? Porque significa que se han unido varias
imágenes que representaban una palabra para representar otra. Entonces, eso es un ideograma. El ideograma, eso es un ideograma. Y el nombre del Salvador es un ideograma. Ese simbolito, ese símbolo es un ideograma. Veamos el concepto de toponimia. El término toponimia se deriva etimológicamente de dos palabras. La primera de ellas es lugar y la segunda es nombre. Es decir, que cuando nosotros decimos toponimias, estamos diciendo nombre de lugar, el nombre del lugar. Eso es lo que significa toponimia. Bien. La mayoría de los nombres que identifican a nuestros pueblos en El Salvador tienen su origen en la lengua náhuatl. Otros tienen su origen en el lenca o en el cacaopera, idiomas ancestrales de nuestro país que prácticamente han desaparecido, y aunque gran parte de ellos se han visto modificados de su nombre original por la castellanización, sigue apreciándose su origen náhuatl. Recordemos que El Salvador no solo tenía nahuas, ¿verdad? El Salvador era tierra de otras culturas también. Entonces, por lo tanto, para ver si el nombre del lugar al que queremos saber es de origen náhuatl, también tenemos que conocer su ubicación. Si el lugar está después de Lempa, en el oriente del país, allá en San Miguel, por esa zona, entonces usted dice, es que allá eran lencas. Muy probablemente el nombre que tenga allá no sea náhuatl, sino que pertenezca al lenca o al cacaopera, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente, que no solo existió una sola cultura en El Salvador. Algunos han cambiado tanto que suenan totalmente diferente, como por ejemplo Apucti, que pasó a llamarse Apopa. Tenemos Apopa, que si usted lee el nombre, usted ni por cerca pensaría que significa popa. Apucti. Apucti, agua, y el A de Apucti es agua, y pues Pucti es humear. Apucti como el agua que humea o agua humeante. Puede ser que hayan habido ausoles o algo pasaba con algún lugar donde salía humo por las aguas, ¿verdad? También por la influencia de la religión cristiana durante los tiempos de colonización se cambiaron los nombres de muchos pueblos, caseríos, cantones y cantones. Por ejemplo, Cihuatehuacan pasó a llamarse Santa Ana. Con Santa Ana hay un hecho muy interesante que ocurrió, y es que en Santa Ana, no sé si ustedes, bueno, me parece que les platiqué un poco sobre esto en el nivel 1. Pero con Santa Ana lo que pasó es que los pueblos, cuando seguramente se dieron cuenta de la invasión de esto de los españoles y los tlaxcaltecas, ellos decidieron reunir a las mujeres y dejarlas en el actual territorio de Santa Ana. Entonces los hombres salieron a luchar y las mujeres quedaron resguardadas en Cihuatehuacan. Supongo que los hombres pues perdieron, supongo que algunos no regresaron, murieron durante la batalla, y cuando llegaron los españoles y los tlaxcaltecas a Santa Ana, a la actual Santa Ana, se dieron cuenta que era un lugar de mujeres, solo habían mujeres, pero lo que pasa es que las mujeres habían sido resguardadas ahí. Supongo yo que estas mujeres pues le dieron batalla también a los invasores, y entonces por eso mismo quedó como un nombre o un lugar importante para las mujeres por allá. Es curioso porque eso se ha mantenido hasta la fecha. Hoy hay hasta canciones para Santa Ana dedicadas a la mujer de Santa Ana, ¿verdad? Entonces, siempre como que recordamos eso, que fue un lugar muy importante para las mujeres. El nombre de Santa Ana pues se ha deformado totalmente. ¿Por qué? Porque viene de Cihuat, mujer, Tiut y Gan. ¿Por qué es que se deformó y quedó Cihuatehuacan antes de ser llamado Santa Ana? Bueno, se deformó. ¿Por qué?
porque quienes escribían los nombres o quienes escribieron la historia que hoy conocemos fueron españoles y fueron tlaxcaltecas. Por eso es que usted se preguntará, ¿y por qué los departamentos se llaman Cuscatlán si nosotros no tenemos la TL? Dice usted. Porque quienes acompañaban a los españoles eran nahuas de México. Por lo tanto, ellos hablaban náhuatl mexicano. Entonces, si el salvadoreño le decía Gushgatan, él entendía Coscatlán. Entonces, y lo escribía así. Y así, vea. Entonces, igual con los españoles les decían una cosa y como ellos no hablaban náhuatl, decían lo que ellos querían o lo pronunciaban como ellos querían. Entonces, a partir de ahí es donde se comenzó a castellanizar los nombres de los lugares y a deformar de alguna forma, porque o es porque estaban del lado del castellano o porque eran del lado mexicano. Entonces los nombres siempre sufrían un cambio. Entonces eso pasó con Santa Ana, que es como el lugar de las mujeres diosas o el de las mujeres sagradas, y pasó a llamarse Santa Ana. ¿Por qué le pusieron Santa Ana? Bueno, porque los españoles tenían la misión de evangelizar y buscaron a alguien, ellos dijeron seguramente, Santa Ana fue un lugar muy especial para las mujeres, pongámosle un nombre de una santa. Y buscaron a una santa interesante y le pusieron Santa Ana, que es la mamá de María, ¿verdad? La abuela de Jesús. Entonces, buscaron siempre a una figura que fuera representativa para las mujeres y sustituyeron el nombre de Santa Ana y pasó a llamarse por la cristianización Santa Ana. Pero los que se logran conservar dan clara muestra de una forma de lenguaje basada en la observación y la armonía con la naturaleza. Algo que usted va a ver en los nombres de los lugares es que esos lugares van a tener el nombre de un lugar, o sea, tienen el nombre de lo que abunda en el lugar. A eso me refiero. Por ejemplo, si en ese lugar abundan los amates, el lugar va a tener nombre, en su nombre la palabra mate. Si en ese lugar abundaban o se hacían los comales, va a tener en su nombre la palabra comal. Sea, si abundaba un animal en específico, va a tener en su nombre el nombre de ese animal. Entonces era muy armonioso y muy acorde a la observación, ¿verdad? De lo que ellos veían, a lo que abundaba en la naturaleza de ese lugar. Bien, para la clase de ahorita, pues vamos a ocupar este pequeño vocabulario. Copiemos.
Bien, les voy a hablar sobre los términos. Tenemos aquí Tlán, que significa tierra de, y tenemos, por ejemplo, Usulután, que en náhuatl es Uselutan, que sería la de tierra de jaguar, perdón, tierra de ocelotes, Uselutan, ¿verdad? Tierra de ocelotes. ¿Por qué aparece con Tlán o con Tan? Bueno, porque tenemos terminaciones así, Usulután o Cuscatlán, por ejemplo, ¿verdad? Tenan es una de las palabras de las 4 que están ahí. De las 4 que están ahí, es la única que ya no reconocen los abuelos en la actualidad. Tenan, algunos autores lo traducen como muralla, muralla. Ahora, si usted dice algo con Tenan, las abuelas en lo que pensarían es en una madrastra o en una mamá. Nada que ver con muralla, ¿verdad? Cuando decimos muralla también significa que es algo que rodea a algo. Puede ser algo que rodea o puede ser una muralla en específico. Y tenemos Tenancingo, por ejemplo, Tenan, que sería muralla sin el diminutivo, y Q lugar, como el lugar rodeado por la murallita, ¿verdad? Q es lugar, Xalatenango, Shal arena, At agua, Tenan muralla y Q lugar, lugar rodeado de arena y agua. En este caso, Tenan no lo traducimos como muralla. ¿Por qué? Porque no hay una muralla de arena y agua, ¿verdad? Entonces, pero sí puede estar rodeado. ¿Por qué? Porque la muralla rodeaba un pueblo o un lugar en específico. Apan es un río. Y en ocasiones, pues no siempre va a significar río, porque por ejemplo en Gumalapan, usted nunca ha visto en su vida ni va a ver un río de Comales, ¿verdad? Porque no existe. Entonces, generalmente indica abundancia de un elemento. Gumalapan como un río de comales, pero como no existe es donde abundan los comales, indican abundancia. Bien, tenemos aquí, ustedes probablemente se pregunten, ¿y de dónde habrán sacado el ideograma del principio del que hablábamos? Entonces, acá, este está en el manuscrito de Gasglow, que es una copia del lienzo de Tlaxcala. Fue hecha en papel europeo y es una obra de Diego Muñoz Camargo. Camargo fue un historiador tlaxcalteca nacido de la unión del conquistador Diego Camargo y una mujer indígena. Si ustedes se fijan en la descripción de la imagen, dice Guerra de Coscatlán. Y aparece ahí el símbolo de Cuscatlán o de Guxcatán. Esto fue durante la invasión, ¿verdad? Durante la conquista. Vemos acá a los españoles y vemos también a los tlaxcaltecas luchando con los cuscatlecos o con los salvadoreños. Y si se fijan, fueron representados como inferiores. Aparecen de rodillas, sin ropa. Se ve que no tienen armas fuertes como los españoles. Los españoles, el español va cabalgando, lleva una lanza. Los tlaxcaltecas llevan escudos y espadas también. Entonces, pues es prácticamente como diciendo, nosotros, los tlaxcaltecas y los españoles, dominamos a este pueblo y de hecho así fue, ¿verdad? Y quisieron representar a los salvadoreños de aquel entonces como unos seres pues menos preparados o menos avanzados que ellos. Entonces, de aquí es donde se saca el nombre del Salvador, el ideograma del Salvador, porque viene pues específicamente del lienzo de Tlaxcala y del manuscrito de Gasglow. Tenemos acá en grande el ideograma para que ustedes puedan apreciarlo mejor. ¿Por qué es ideograma? Bueno, porque
está conformado por dos palabras, como les dije, ¿verdad? Gushgat, que es la parte de arriba, y Tan, que es la parte de abajo, que entonces Gushgat sería el collar y Tan es tierra de collares o tierra de collar. Algunos autores pues lo traducen como lugar de piedras preciosas o tierra de piedras preciosas y pues tendría algo de lógica porque los collares generalmente pues están hechos de piedras preciosas. Solo que aclararle que cuando nosotros pensamos hoy en día en piedras preciosas, nos ponemos a imaginarnos en diamantes, en rubíes, en piedras así, ¿verdad? Pero realmente cuando hablamos de nuestra cultura, una piedra preciosa sería el jade, sería el cuarzo, sería la obsidiana. Entonces, es otro tipo de conceptos, ¿verdad? Que tenemos hoy en día más españolizados. Bien, a partir de acá, los otros ideogramas que yo les voy a mostrar no son salvadoreños. El otro que es salvadoreño es el de Sonsonate, que ya lo vamos a encontrar por ahí, pero todos los demás no son salvadoreños. Se los aclaro porque yo los he tomado de toponimias de México. Entonces, para que no vaya a decir, esto es lo que nos enseñaron y esto es lo que nos representa, yo lo tomé con fines ilustrativos para que usted conozca cómo era la forma de escribir antigua, pero pueden tener sus diferencias porque estos lugares, aunque se llamen igual en México, porque vamos a encontrar que varios lugares se llaman igual en El Salvador y en México, entonces puede ser que hayan tenido su forma de escritura o de representación diferente, porque en El Salvador no quedan documentos como para estudiar cuál fue la escritura real de los nahuas salvadoreños. Este es uno de los hechos, digamos, más lamentables en El Salvador. Durante la colonia, los documentos nahuas salvadoreños fueron quemados. ¿Por qué? Porque decían que esos papeles eran del diablo, tenían cosas del diablo, para los españoles eran brujerías y eran cosas así. ¿Por qué? Porque hablaban de deidades, hablaban de rituales, entonces todas esas cosas pues les daba miedo a ellos y pues decidieron quemarlos. Tristemente, pues por eso mismo no tenemos mayor conocimiento de cómo era la representación en pictogramas o en ideogramas de los nahuas salvadoreños. Por eso es que he tomado yo de nahuas mexicanos para que usted probablemente diga, quizás seguramente nos parecíamos, probablemente no era idéntico, pero para que usted tenga una idea de cómo era, ¿vea? Porque sería mentirle si yo le digo, estos ideogramas son salvadoreños, porque no se tiene prueba que en El Salvador se haya escrito así tal cual como lo vamos a ver. Pero este sí es salvadoreño y el de Sonsonate es salvadoreño. De ahí todos los demás han sido tomados de México. Aclaro eso. Comenzamos con el primero. Tenemos el lago de Coatepeque en sí, vea, nos hace referencia al lago principalmente, pero el nombre de Coatepeque viene de Guat y Tepet. Guatepet es el cerro de la serpiente. Guatepet. El ideograma, como les repito, es tomado prestado, ¿verdad? De México. Puede ser que en El Salvador se haya parecido o puede ser que haya sido totalmente diferente. No sabría yo decirle a ciencia cierta sobre eso, porque no hay materiales que lo comprueben o que lo desmientan y pues tampoco hay personas que se dedican a la lectura de esto. Seguimos. Tenemos el Ilamatepeque, tenemos I, que es el posesivo, que ya sabemos, Lamat, que es vieja, y Tepet es cerro. Ilamatepet, el cerro de la anciana. También a veces cuando usted le dice Ilamatepet a los abuelos te dicen, debe ser un cerro viejo, te dicen, una serra vieja, te dicen. Entonces, eso sería como el cerro de la anciana o un cerro que ya es muy viejo.
Tenemos Tenancingo, Tenan, que sería muralla, Sin, que es el diminutivo, o representa algo que está en la base. No sé si ustedes ya se fijaron, pero todo lo que es de la parte inferior de nuestro cuerpo es o lleva Tsin, Tsin Gamak. Por ejemplo, usted dice Nutsin Gamak, las nalgas, Nutsin Gamak. Cuando, por ejemplo, usted se va a sentar, usted agarra se cintalijka, cintalijka. ¿Y qué es cintalijka? Es un pone base. ¿Y qué es una base? Pues donde nosotros nos apoyamos, ¿verdad? Entonces eso es un tsin. En náhuatl es la base de algo. Tenan, entonces muralla, sin podría ser un diminutivo o podría ser la base de algo y Q es lugar. Tenancingo podría ser el lugar de las murallitas o podría ser un lugar o una muralla, el lugar de la muralla que está ubicado en la base de algo. Puede ser en la base de un cerro, en la base de un volcán, en la base de otro pueblo. Entonces también puede tener ese significado. Bien. Este es otro que sí es un ideograma propio del Salvador. De hecho, en Santa Ana, perdón, en Sonsonate, hasta hace un par de años en la alcaldía todavía podía encontrar usted este ideograma. Ahora pues ya lo cambiaron porque les da igual a la gente, ¿verdad? Cuando es algo cultural, les vale. Entonces, prácticamente ya no está como parte de los símbolos de la alcaldía o del municipio o del departamento, sino que pues, va a desaparecer y solo nos queda recordarlo. ¿Vea? Sonsonate viene de se, tsunti y at. Sensunat es la forma en que se pronuncia ahora, Sensunat. Y Sensunat viene de Sesunti, 100, y At, agua. El pictograma estaba, o el ideograma estaba conformado por un ojo, que eso representa el agua, y una pluma que indica abundancia. Los números en los topónimos tampoco significan tal cual usted lo está diciendo. En náhuatl, los números le van a indicar una gran cantidad de algo. Y lo mismo hacemos en Castilla. Por ejemplo, usted dice, te lloré 1000 mares, te esperé 1000 horas. Y eso es mentira, ¿vea? No puede llorar tanto ni tantas horas tampoco. Entonces, cuando decimos eso en Castilla, estamos indicando, te esperé bastante, te lloré mucho. Entonces, indica abundancia de algo. Sensunat sería como las innumerables aguas o donde son bastantes aguas. Y de hecho, sí, ¿verdad? Hay muchos ríos, hay muchas playas, entonces es un lugar donde abundan las aguas. Tenemos en Suntepeque, tenemos el icono o la plumita como de abundancia y el cerro, Tzuntitepet, innumerables cerros o 100 cerros, 100 cerros literalmente, ¿ve? Pero indica que hay bastantes cerros por allá, Sensuntepeque, innumerables cerros, Tzuntitepet. Tenemos el siguiente que sería Teotepeque. Con Teotepeque viene de Tiut, Dios. Ahora lo traducimos como Dios, pero realmente Tiut, pues dudo mucho que significara Dios literalmente. Dios es una palabra cristiana, ¿vea? Entonces, Tiut puede ser que haga referencia a algo sagrado o a algo superior. Creo que esos significados serían como más apegados, aunque en la actualidad, pues a lo superior o a lo sagrado, pues le decimos Dios, ¿verdad? Por la cristianización. Entonces, Tiut Tepet sería como el cerro sagrado.
porque no podría ser el dios cerro, ¿verdad? Porque el dios es una palabra cristiana. Entonces, el cerro sagrado. Y tenemos Cuscatancingo. En este caso, tenemos, por ejemplo, Cuscat, collar, tan, tierra, sin, un diminutivo, o que estaba a la base de algo, y Cu, lugar. Cuscatancingo, lugar del pequeño Cuscatlán. O era un Cuscatlán que estaba ubicado a las faldas de algo, ¿verdad? También podría ser. Algo que no les comenté es por qué a El Salvador se le llama Gushgatan. No se sabe a ciencia cierta, pero hay varias teorías del por qué se le puso así. Una de ellas, y la más, creo yo que la más acertada, sería que, como sabemos, el señorío de Cuscatlán o el señorío de Gushgatan comenzó en lo que actualmente hoy es Antiguo Cuscatlán, y pues de ahí comenzó a regarse para los lados, a expandirse y formó un collar. Por eso es que dicen algunos que se llama Gushgatan. Otros dicen que es por el nivel de sismicidad que tiene el país y se mueve como un collar. De hecho, en Castilla le llamamos el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Porque se mueve de un lado para otro. Entonces también tendría lógica lo de un collar. Y también se dice que se llama Gushgatan porque El Salvador lo cubre como una cadena de volcanes o montañas, entonces da la apariencia de que tiene un collar. Esas son como las teorías. Y bueno, hay otra también que dice que es porque abundaba, ¿vea? Las piedras preciosas. Puede ser también que ese sea el, el origen del nombre de Gushgatan, pero a ciencia cierta, pues no se sabe. Eh, bueno, entonces tenemos aquí un momento para platicar. Yo les voy a poner aquí un par de nombres con el que vamos a ir intentando hacer la traducción, y otros, y más adelante, pues ustedes tienen también alguna sugerencia, pues podemos buscarla. Por ejemplo, Ilopango, yo no sé si ustedes saben qué significa, pero viene de Shilut, Apan y Ku. ¿Qué sería eso? ¿Qué es un Shilut? De hecho, es la misma palabra casi en español del Shilut. El elote tierno. Como El, un gilote. ajá, el jilote. Jilote, entonces jilote, ¿qué más? Apan y Ku. Apan de río. Ajá. Y cu- Lugar. Lugar. Así es. Entonces, Lugar de abundantes lotes. jilotes. No. Así es, lugar de abundantes jilotes. O lugar donde abundan los jilotes. ¿Ve? De hecho, el volcán de donde ahora está el lago de Apulo, no sé si ustedes sabían, pero se llamaba Xilut, en Castilla le dicen el Jilotepeque, en náhuatl era Xilutepet. ¿Qué sería Xilutepet? El volcán, el megavolcán que está en el lago de Ilopango, que se hundió, era el Xilotepec o el Xilutepet. ¿Qué sería el Xilutepet? Xilutepet. sería el cerro de gilotes. Así es, el Cerro del Jilote. El Cerro del Jilote. Bien, acordémonos que en náhuatl Tepet es cerro y volcán, ¿verdad? Entonces, el volcán del Jilote, porque abundaba seguramente los sembradíos y de jilote, las milpas, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe que por allá abundaba mucho los jilotes. Con Soyapango, Suyat, Apan y Ku. Suyat es palmera. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Como lugar de abundantes palmeras. Así es.
Tenemos también Apan, Ejegat, Apaneca. ¿Cómo lo traduciríamos? Lugar de Neapan, el río, ¿verdad? Y Ajá. Ejegat, el viento. De mucho viento. Río, ajá, lugar de abundante viento. Donde abundante abundan los vientos. viento, Ajá, porque dijimos que no, en los topónimos no significa río, sino que un lugar donde abunda algo. En este caso, el viento, donde abunda el viento. Ahí Sí, con Chalchuapa ha cambiado. El nombre de las piedras en náhuatl ha desaparecido. Ya nadie recuerda cómo se llaman las piedras, pero hay documentos antiguos donde hablan de estas, del nombre de las piedras. Entonces ahí usted puede más o menos conocer cómo es que se llamaban estas piedras. Chalchihuit es jade. Ese es el nombre de Chalchuapa, que sería Chalchihuit Apan. Es Como jade. abundante jade. Ajá. Abundante jade. Allá había mucho jade. De hecho, hay Yo todavía. creo que todavía, Sí, perdón. así es. Hay todavía porque venden. Sí, se consigue fácil por allá. Ahuechapan también es Aguachapán. Ahuechapan, ¿a qué le suena? ¿Qué le sonará a Ahuechapan? Sí conocemos esas palabras. Ahuech es algo que amanece por las mañanas. Rocío, no. Rocío, así es. Ajá. Como abundante rocío. Donde Ajá, donde abunda el rocío, podemos decir. ¿Verdad? Donde abunda el rocío. Bien. Vamos a ver. También tenemos por aquí. Podemos hablar de Sagatmil. ¿A qué le suena Sagatmil? milpa de zacate. Milpa de zacate, ajá, zacatal. Allá abundaba el zacate, en Zacamil. Ese es otro nombre de los lugares. El nombre de las piedras, como repito, se ha perdido, de las piedras preciosas. ¿Ver? Itz, Shal, Ku. Itz es obsidiana. ¿Cómo traduciríamos eso? ¿Qué es Shal? Arena. Arena. Ujú. Obsidiana, arena y lugar. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Lugar De arena. de arena de obsidiana. Ujú. Probablemente por el cerro, por el volcán, ¿verdad? Se llama de alguna manera así. Con Suchitoto, ¿a qué le suena eso? Yo digo que, ajá, yo digo que perdió alguna terminación Suchitoto. Debió ser Q o GAN o TAN. Debió tener alguna terminación después de Suchitoto. ¿Qué sería Suchitoto? Uchit es de flor. Ujú. Y tutut, pájaros. Ajá. Pájaro, ajá. Un pájaro flor. Pájaro flor, dice ahí. Seguramente es como un lugar del pájaro flor. Es un tipo de planta, según tengo entendido. Es un tipo como una flor que se llama así, como la flor pájaro.
Debió abundar ese tipo de flor por allá. A ver. A Panteos lo vimos en clase, no me recuerdo. Creo que sí. Apulo. Apulo también pienso que perdió su terminación. Atpulúa. Pulúa es perderse. ¿Qué se pierde ahí? El agua. Agua. Ajá. Atpulúa. Donde se pierde el agua. Desde su nombre nos está advirtiendo que nos podemos perder por ahí. ¿Verdad? Sabemos que Apulo es bastante peligroso. Hay gente que se ahoga y ya no se encuentra. Se pierde el agua, porque recordémonos que es un cráter de un volcán. Vamos a ver. Eso está fácil. Cojutepeque Cushul es faisán o como se le conoce también pava. Es un animal, es un ave. ¿Qué sería? Cerro de las Pavas. Así como Ajá, actualmente Cerro de las ajá. Pavas. El cerro del faisán o el cerro de la pava. Ajá, de las pavas. Muy bien. Tenemos Eso es Cojutepeque, ¿o qué es? Cojutepeque, así es, Cuchultepec. Tenemos mi chapa o michin apan. ¿Qué sería eso? Sería río de peces Sí, o de abundantes peces. ajá, donde abundan los peces, ¿verdad? Un lugar que es muy conocido, creo que todos sabemos qué significa. Panti, Shimal, Ku. Les explico algo, las palabras que terminan en ti generalmente pierden al aglutinarse un pedazo de su nombre. Entonces, por eso es que usted ahora pronuncia así, sin el ti, porque al aglutinar, cuando terminan en terminación ti, se pierde esa terminación. Panchimalcu. Panti significa bandera, chimal escudo y ku lugar. ¿Cómo traduciríamos entonces ahí? Lugar de escudos y banderas. Así es, lugar de escudos y banderas. Y vamos a ver, tenemos, por ejemplo, Zagatebulu. Y aquí puede ser Gu o Gan. Vamos a ponerle cualquiera. Más parece que era Gan. Zagategulutgan. ¿Qué podría significar Zacatecoluca? Zacate es zacate y Ujú. teculut es tecolote. Sí. Y Q es lugar o Gan donde, ¿verdad? Donde los tecolotes del zacate. Zacatecoluca. Algo que no les dije de Coatepeque cuando vimos la imagen es que en el centro de, de, de Coatepeque hay una isla que se llama Tiupan. No sé si ustedes ya sabían eso. Bueno, en Castilla la gente le llama Teopan. Hoy a esa isla usted no puede ir porque fue comprada por un expresidente. Entonces esa isla es privada.
Déjenme contarles que Coatepeque tiene una gran historia y Nancy Sixta nos la puede contar en la clase de la otra semana. Coatepeque era un pueblo, no sé si ustedes lo sabían, y se hundió. Coatepeque, de hecho, en la isla se llama Tiupan y Nancy Sixta dice que su abuelita le contaba cómo iban en peregrinaje hasta Coatepeque para las romerías o para un templo en específico, ¿verdad? Entonces la abuelita de Nancy Sixta dice que le comentaba que ella logró ver los horcones hundidos de esa iglesia. Entonces, tiene mucha lógica pensar que en esa isla seguramente antes de que hubiese agua en ese lugar, había un templo seguramente dedicado a alguna deidad. Nancy Sixta pues dice que ahora era para un santo, era para una iglesia, pero yo más pienso que para aquel entonces debió haber sido para algún tipo de deidad antigua, ¿verdad? Más que cristiana, pienso yo. Entonces es bien, bien interesante eso. Bien, no sé si tienen preguntas, podemos hacer un par de ejercicios si ustedes gustan, tenemos un par de minutos todavía. Para trabajar topónimos, tengo que decirles que usted tiene que tener una idea de lo que significa, o al menos tomarse el tiempo de investigar qué significa. Algo que usted tiene que decirle a la persona que le pregunta es, yo no te voy a dar nunca un significado 100% o digamos como real o 100% confiable. Necesito yo primero hablar con alguien del lugar o que sepa alguien o que haya escuchado el significado de ese lugar para poder yo buscar la respuesta más cercana a la verdad que puedo ofrecerle, ¿verdad? Entonces siempre es bueno decirles eso porque a veces usted no encuentra una traducción literal, como por ejemplo, les pongo el ejemplo de Metapan. Hay muchos autores que dicen que es Metapan y otros que dicen que es Metapan. Y cualquiera de los dos tendría razón. Y la gente de allá es la única que nos puede sacar de dudas. ¿Será que es donde abundaban los metates o donde abunda el maguey? Entonces, solo la persona de allá realmente nos va a poder decir, ah, no, yo he escuchado que esta es la traducción que le daba mi abuela o mi abuelito. Entonces, nosotros podemos proponer a veces ideas o dar propuestas, ¿verdad? Pero solo la persona del lugar nos va a poder confirmar o negar eso que nosotros le estamos diciendo. O nos dedicamos a investigar primero, ¿verdad? Y luego a buscar las palabras en náhuatl de, pues, para confirmarle. ¿Tendrán alguna palabra? Quesaltepeque. Ujú. Quetzaltépetl es su nombre en náhuatl. Quetzal es el Quetzal y Tepet el cerro. Entonces sería, Cerro de Quetzales. así es, el cerro del Quetzal. ¿Qué más? Hay unos también que se han deformado totalmente. Entonces es más difícil. ¿Sí? Coatepeque sería otro, ¿verdad? ¿Cuál? Coatepeque. Coatepeque. Ese vendría de Guat y Tepet. Ajá, Guatepet. El cerro de la serpiente. Guatepet. ¿Qué más? ¿Qué más? Huitzapan, que ese es el que lo ocupamos bastante. Viene de Huitz. De hecho, viene de Huitzti. Y es lo que les decía, que cuando terminan en Huit, en ti, pierden, así como en Panchimalco. Huitz, Huitzti es la palabra y apan. Al unirse, Huitzapan.
¿Qué más? Tamachtiani. Yo he ¿Sí? escuchado hablar sobre Guarjila porque dicen que hay unas piedras, ¿vea? Entonces no sé si tendrá como algún nombre también. Hay Guar- unas piedras relacionadas a los nahuas, creo. Mm, ¿Y ha escuchado algo como qué significa, no? No, fíjese que no, he escuchado eso de esas piedras, ¿verdad? Ajá. Y que fue un pueblo que quedó sin población con esto de la guerra y que Ujú, hace poco volvieron a repoblar, ¿verdad? Pero sí, no he escuchado mucho, solo eso de esas piedras que son unas piedras súper grandes y que tienen unas figuras extrañas, ¿verdad? Que al parecer ujú, sí eran como de algún asentamiento. ujú. Y está en Chalatenango. Ujú. Sí, tendría que ser náhuatl. Ujú. Sí, Se pero llama Guarjila. sí. Guar- No, bueno, a mí no me suena nada. Es que, ajá, es lo que les decía hace ratito. Tendríamos que comenzar a investigar como qué significa ese lugar o preguntarle a alguien del lugar y entonces a partir de ahí comenzar a buscar Su las posibles significado. palabras ajá, que incorporen eso que la persona le dice. ¿Verdad? Ujú. Sí, ahí le Sí. quedó mal. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que les quería decir también es que, por ejemplo, cuando ustedes dicen apan con otra cosa, por ejemplo, en Gumalapan, los abuelos cuando escuchan, si usted le dice a alguien Nancy o Taxi, para usted, ¿qué es Gumalapan? Entonces ellos te van a decir, ah, es la mina de los comales. El apan, nosotros lo traducimos como abundancia, ¿verdad? Un lugar donde abunda algo. Ellos también a veces le van a decir mina. ¿Qué es una mina? Es algo donde abunda algo, ¿verdad? Donde abundan los comales. Dicen, es la mina de los comales, quizás. O sea que de ahí sacan los comales, pues. Ese es otro significado que ustedes pueden escuchar y que no se vayan a asustar porque usted dice, pero era río y me está diciendo mina, pero también es un lugar donde abunda algo. Entonces, todo está relacionado con lo mismo, que abunda algo ahí, ¿ve? Sí, Tamachtiani. sí, Aquí googleando sí. dice que significa rincón hermoso. Rincón hermoso. Ajá. Ujú. Solo dice que en lengua náhuatl dice significa rincón hermoso. Rincón, eso está. Ajá. Extraño. Sí, bueno, es que también la palabra bonito en náhuatl se perdió, vea, porque ahora decimos galanchín, pero esa es una palabra, es un préstamo del español, ajá, porque no es propiamente náhuatl. Y el rincón, por ejemplo, de una casa sería un cinku, es como una base chiquita, un lugar, la base de eh, eh, sí, es como. No, no tendría nada que ver, porque aquí sería como el zinc, es como la base de algo. Sí, es un ishku sería en náhuatl de nosotros, pero ishku y guarjila no me suena nada. Y bien Eso está bien difícil. difícil. Es que se ha perdido, ¿verdad? Bastante. Sí, 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 porque algún rincón de una casa o algo es ishku en náhuatl, pero y como dice que es un rincón bonito y la otra palabra también, vea que es bonito también. Ujú. Está difícil. Y Caluco, Tamachtiani. Caluco, fíjese que yo he oído, pero no estoy, bueno, no estoy seguro. Lo que yo he oído es que hace referencia como a eh, eh, vamos a ver, pongamos aquí. Definitivamente tiene que venir de cal, de casa, ¿verdad? Cal,
Y aunque también he oído yo que viene venía de una palabra que significaba, ¿cómo se llaman estas animales? Son unas aves de colores. Que eran las guacamayas. Dicen que su nombre viene de ahí, pero no estoy tan seguro. Eh, y que vendría como, que era como el lugar o la casa de las guacamayas, pero no creo. No creo que haya sido, bueno, hoy no tenemos nombre para guacamaya, ¿verdad? Pero bueno, algo tiene que ver. Y si buscamos, ¿cuál sería su significado? ¿O ha escuchado algo usted? No, no escuchaba nada. Ya vamos a buscar. Sí. O nosotros complicándonos. ¿Y qué tal si solo es calcu? Lugar de casas también podría ser, porque lo único que haría falta es una U. Sí, fíjate que aquí dice lugar de huéspedes y lugar de guaras. De Guaras, eso, ajá. Yo había oído ese de las guacamayas. Ajá, de Ajá, las tiene un Guaras. montón de significados porque dice también lugar de cuervos, lugar de los dueños de la casa. Ajá, no tiene como uno bien definido. Ajá, Tiene un porque montón. el nombre de la guacamaya supuestamente aparecía como Gagalut. Gagalut. Podría ser que también venga de ahí, como de Gagalu. Gagalu. Mm, y tal vez en lugar de la K, el Q. Cacalucu. Y Caluco. Y probablemente perdió el Q. Porque como acordémonos que han pasado por mucho proceso, vea, de y Cacalut y Q, que sería el lugar de la guacamaya, y también podría significar solo como un lugar de casas, como Calcu, lugar de casas. Entonces, podría, del cuervo sí pienso que no, porque eh, mm, es el Sanat o el Sinmuyut, pero no pega. Con cualquiera de estos dos está más acercado. Como un lugar de casas, y por lo mismo, si hay casas, pues te dan posada, te dan donde quedarse, eh, o es el lugar de las guacamayas también. Ese sí lo había escuchado. Eje. Sí, esos dos pueden ser. Bien. Sí, aquí es de ponerse a travesear y a pensar primero como que a averiguar un poquito de qué es lo que puede significar y después comenzar usted ahí con el diccionario, ¿verdad? Y comienza a investigar qué es, qué puede ser o de qué. Siempre le va a sonar a algo. Entonces ahí es donde usted, y más la traducción que le dan, entonces usted comienza a buscar las palabras que más se le parezcan, ¿verdad? Y de ahí pues va sacando el nombre o las palabras que conforman el nombre de ese lugar. Así es. Bueno, entonces ahí, Tamachiñaní. ¿sí? No está relacionado ya al tema, pero ¿Sí? fíjese de que yo el jueves pasado no entré ¿Sí? y entré el sábado, entonces usted me dijo que le recordara por lo de las lecturas y lo otro que va a ser en pareja. Sí, y no le ha agregado a la lista quizás. ¿Cuál es su nombre? Carla García. Carla García. Vamos a ver si hay alguien sin pareja. Ahorita le digo.
No, Carla, pero entonces usted sería la número 4. Carla García. Hoy pasó el primer compañero, entonces le faltan 3 semanas para que pase usted. Vaya, Y también sería, en la ajá. semana 4 le tocaría a usted, bueno, dentro de 3 semanas le tocaría a usted el diálogo y le tocaría a usted la lectura. Los diálogos aquí los están haciendo solos porque somos muy poquitos, solo hay 4 personas. Entonces, usted prepara un diálogo cortito que se pueda ver en pantalla, chiquitito, para que los compañeros le traduzcan. Usted lo lee y con la lectura también es de seguir el orden, vea. Hoy tocaba la página 4, no la leyeron. No sé qué le pasó a la compañera, no se presentó, pero en la otra semana vamos a estar leyendo la página 4 y solo es de que lleve el orden de la página que le toca. En la semana 3, usted ve qué lectura es para que usted la siguiente semana haga la próxima. Va, Sí, entonces en la semana 4 me tocaría tanto la lectura como el diálogo, ¿verdad? sí, Las dos cosas. los Vaya. dos porque ya habíamos dado los órdenes antes. Ajá. Ah, vaya. Ese Entonces voy a es, tratar de seguir el hilo de las lecturas porque como vamos a empezar, vea, sí, sería la lectura 1. Vaya, está sí, bien también. sí. Bueno, entonces eso sería todo, compañeros, compañeras, gracias. Y ahí pues es de que practiquen, vea, para que, para que entiendan un poquito más esto de los topónimos, que a veces es un poco complicado porque se ha deformado mucho. Les voy a compartir un libro de la toponimia de El Salvador. El libro se llama Toponimia Náhuatl de Cuscatlán. Es de Pedro Rivas. Es un libro bastante completo, bastante bonito. No todo lo que dice es verdad, ténganlo en cuenta porque hay palabras que, por ejemplo, una vez encontré que él traduce texisti como cangrejo, por ejemplo, y nada que ver, ¿verdad? Porque es un huevo. Entonces, pero es un libro bastante interesante, seguramente el señor no podía náhuatl, pero él lo que hizo fue una recopilación de lo que dicen otros autores. Usted va a encontrar en su libro el topónimo según el Diccionario Geográfico de la República de El Salvador, lo que decía el autor Tomás Fridas Jiménez en su libro, lo que decía Próspero Arauz en su libro, lo que dice Jorge Lardey Larín. Entonces, solo lo que dice Jorge Lardey Larín es de gran importancia, porque creo que de los autores que escribía sobre toponimia, Jorge Lardey Larín creo que es el que más apegado estaba a la verdad. Seguramente tenía un poco más de conocimiento de náhuatl. Entonces, él hace este libro, reúne lo de esas personas y aparte propone él un nuevo concepto. Entonces, por eso está bien completo el libro, porque tiene prácticamente como 4 o 5 conceptos diferentes de lo que puede significar el nombre de ese lugar. Entonces, sí, ahí usted va tomando más ideas y va confirmando o negando todo lo que va leyendo, ¿verdad? También con lo que ha aprendido y con la ayuda del diccionario también. Bueno, entonces eso sería todo, compañeras, compañeros. Nos vemos entonces la próxima semana. Primero Dios. Payush también tiene. Payush, Tamás tiene, ¿Sí? recuerde que yo soy de la clase del sábado. Sí. Ya le Ok. vamos a poner ahí la asistencia, Jadid. Gracias. Bueno, Payush, ya Yutak, Muchi. Gracias.